Interpolación. Es una técnica utilizada en matemáticas y ciencias de la computación para estimar un valor desconocido o faltante dentro de un conjunto de datos conocidos. Consiste en utilizar la información disponible para calcular o aproximar un valor intermedio entre dos puntos conocidos. Método de la interpolación de Newton. La interpolación es el proceso de hallar un polinomio de grado menor a m, siendo m el número de puntos que conocemos. Su aplicación principal es la aproximación de una serie de valores a una función, es decir, reconstruir la función. A diferencia de la aproximación, el polinomio pasará por los puntos conocidos. También sirve para aproximar funciones complejas a otras más sencillas, con lo que se facilitará su estudio. Este método es útil para un número reducido de puntos a interpolar. Bueno, el procedimiento. Se obtiene de ordenar de una manera diferente lo que es el cálculo de la pendiente. Como vemos ahí de manera inicial, tenemos la fórmula original de la pendiente, que es y menos y1 sobre x menos x1. Al ordenarlo de manera diferente, tenemos que y es igual a m por x menos x1 más y1. En el método de diferencias divididas, nuestra y1, en este caso, para hacer una analogía, sería un b sub 0 y la m sería b sub 1. ¿Cómo se calcula b sub 1? Se calcula con la tercera columna que vemos en la tabla, donde dice la primera diferencia dividida. Fx sub 0 y x sub 1 sería b1. Entonces tenemos la imagen de x1 menos la imagen de x0 sobre x1 menos x0. Ahora la segunda diferencia dividida empezaría en x sub 0 y finalizaría en x sub 2. ¿Cómo es la fórmula en este caso? Solo retrocedemos de manera triangular. Si vemos que empieza en x sub 0, coincide con la imagen de x sub 0. De igual manera con x sub 2 coincide con la imagen de x sub 2. Ahora en el numerador tenemos f de x1 y x2 menos f de x sub 0 y x1. ¿Qué es f de x sub 1 y x sub 2? Lo podemos ver en la parte anterior, que tenemos en la parte de abajo en este caso de ese ejemplo. Y x sub 0 y x sub 1 tenemos en la parte superior. Así podemos ir viendo de manera triangular. Y de los denominadores que tenemos x sub 2 y x sub 0, si seguimos retrocediendo, vamos a ver que coincide. De igual manera nos vamos a la tercera diferencia dividida. Vemos que empieza en x sub 0 y finaliza en x sub 3. Al retroceder en manera triangular tenemos la misma coincidencia. Y x sub 1, x sub 2 y x sub 3, que es lo que está en el numerador, es lo que teníamos anteriormente. Así se va haciendo el procedimiento con este patrón. Bueno, entre las ventajas de este método tenemos los puntos que se pueden observar ahí, que son sencillez de implementación, eficiencia computacional, eficiencia en la actualización de datos y como último punto el de compatibilidad con interpolación de polinomios de grado superior. Bueno, en el primer punto tenemos sencillez de implementación. El método de diferencias divididas de Newton es relativamente fácil de entender e implementar. ¿Por qué? Porque el método de Newton utiliza diferencias divididas para calcular los coeficientes de polinomios interpolantes. Es decir, el proceso que utiliza es recursivo y se basa en diferencias finitas, lo que simplifica en pocas palabras la implementación. Por ende, facilita la comprensión del algoritmo y su aplicación práctica en programación. Por otra parte, tenemos eficiencia computacional. En comparación con otros métodos de interpolación, el método de Newton suele requerir menos operaciones aritméticas para calcular los coeficientes del polinomio interpolante. Esto, en pocas palabras, nos quiere decir que implica menos operaciones. Un ejemplo por citar que este sería más eficiente que el método de interpolación de Lagrange, ya que en este método tenemos menos operaciones, con lo que se traduce una mayor eficiencia computacional, especialmente cuando trabajamos con un gran conjunto de datos. Por otro punto tenemos la eficiencia en la actualización de datos, que es que si por ejemplo se necesita agregar un nuevo punto al conjunto de datos, el método de Newton permite actualizar los coeficientes del polinomio de manera eficiente.
Es decir, sin tener que hacer de nuevo todas las operaciones desde cero. Y como último punto tenemos la compatibilidad con interpolación de polinomios de grado superior. Es decir, a medida que se agregan más puntos, se pueden calcular y agregar términos adicionales al polinomio existente, con lo cual proporcionamos flexibilidad y capacidad para ajustarse a un conjunto de datos más complejos. Desventajas del método de interpolación de Newton. El método, una desventaja de este método puede ser que tengamos el fenómeno de Rüger. Esto significa que el polinomio interpolante puede oscilar considerablemente entre los puntos dados, lo que lleva a una mala aproximación de la función real. Esto surge más con polinomios de grados muy altos, por ejemplo, un grado 10, grado 20, que son polinomios exagerados y altos, debido a que como debe quedar más curvas, entonces el porcentaje de error se aumenta. También otra desventaja puede ser sensibilidad a la distribución de los puntos. Si los puntos están muy juntos o separados, la precisión puede disminuir o aumentar dependiendo. Ya, mayor complejidad con datos ruidosos o dispersos. Esto quiere decir que si tenemos valores anormales, por ejemplo, estamos midiendo cuánto gana la persona en Ecuador y sale de 400, 500, 450. Los valores son de 400 a 500. Y si llegamos a alguien que llega a un valor de, no sé, 800 o valor de 1000 o alguien que llega a un valor de $20, son datos full dispersos de la media, lo que también conlleva a un error del polinomio resultante. Ya. eh, Limitación en datos que no equiespaciados. La interpolación de Newton funciona mejor con puntos equiespaciados. Cuando los puntos no están uniformemente distribuidos, puede ser necesario utilizar métodos adicionales para compensar esta discrepancia. Extrapolación inexacta. La interpolación de Newton está diseñada para estimar valores dentro de un rango de puntos dados. Sin embargo, puede ser inexacta al realizar extrapolaciones fuera del rango, lo que significa que no se puede garantizar la precisión fuera del dominio original. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, tenemos el caso del crecimiento de una población. Damos los datos X siendo nuestra variable independiente y Y en el año, sí, el año, no, a ver, X el año y Y sería la población que existe, ¿no es cierto? Si queremos predecir cuánto, o sea, me imagino, de 1950 había 10 habitantes, al 2000 llegamos a un aproximado de 100 habitantes, no, de 1000 habitantes con una tasa de cada década que saca 10 personas. Entonces, el polinomio de Newton nos ayuda a estimar dentro de ese intervalo con una precisión exacta de 1950 al año 2000, nos da cuántas personas se supone que puede haber. Pero si nos vamos, por ejemplo, solo dándole esa base de datos de 1950 al 2000 y queremos predecir cuántas personas va a tener un siglo después, en el 2050, la interpolación de Newton ya no nos va a ser exacta porque no nos va a dar la población estimada de la población estimada del crecimiento. Ok. Sobre ajustes. En ocasiones, al usar polinomios de grado alto para ajustar perfectamente a los puntos de datos, se puede producir un sobreajuste que no refleja adecuadamente la verdadera naturaleza de la función subyacente. En otros casos, en otros tipos de extrapolaciones, se suele dejar a valores demasiado alejados de la media, no se los ha tomado en cuenta.
pero a veces si queremos extrapolar y tomar todos los puntos, es decir, que la función tenga una n curvatura, eh, va a surgir error. Es casi parecido al fenómeno de Ruger, de hecho que porque el error se va a ir aumentando cada vez más. Algunas aplicaciones del método de interpolación por Newton pueden ser al ajuste de curvas, que podemos utilizar el método para ajustar un polinomio para un conjunto de datos y lo que puede sernos útil para resolver problemas que contengan análisis de regresión lineal. Aproximación de funciones. El método de interpolación por Newton se puede utilizar para construir polinomios que aproximen funciones complejas. Puede ser útil en áreas de aproximación de funciones matemáticas no lineales. También hay aplicaciones de simulación y de modelado que en este ámbito el método de interpolación de Newton es empleado para representar relaciones entre variables en conjuntos de datos limitados.